A mí, de nuevo, mi mamá me dio un consejo muy bueno. La primera vez que me fui a vivir sola, yo le dije, mami, ¿qué pasa si no me va bien? O si no me gusta, me quiero regresar. Y mi mamá me dijo, solo los ríos no se devuelven. O sea, tienes que ir e intentarlo, tal vez te gusta, te va bien, te quieres quedar allá y tal vez te quieres regresar y después intentar otra cosa y eso está bien también, pero no lo vas a saber hasta que lo intentes. Bienvenido Al podcast. Bienvenidos a podcast. ¿De quién? Es Paola Elisa. ¿Te gusta? Este españoles. En la entrevista de hoy tengo como invitada a Indy Alfaro y esta historia de emprendimiento la tengo muy cerquita de mi corazón porque la he visto despegar desde el día en el que comenzó. Indy tiene una historia de transformación muy interesante porque estudió repostería en el Cordon Bleu de París y como nos ha pasado a muchas de nosotras, cambió toda su carrera a raíz de la maternidad. Desde hace 3 años comenzó su negocio que es Disney Magic by Indy, en donde ayuda a familias a planear viajes a Disney. Pero no es el típico viaje, porque más allá del viaje perfecto o superestructurado, ella se enfoca mucho en conocer a cada familia, qué es lo que quiere cada niño y sobre todo que la mamá también disfrute y no llegue al viaje estresada. En este episodio hablamos de transformación, de lo importante que fue tener clara su visión de negocio desde el principio y de cómo lo que comenzó como un hobby que hacía cuando su esposo llegaba de trabajar, hoy es el sustento principal de su familia y tiene también empleadas a otras 2 personas. Todo esto en 3 años. Durante la plática nos vas a escuchar mucho hablar sobre la comunidad de negocios entre pañales. Y es que ahí fue en donde conocí a Indy y donde ella comenzó su negocio. Sobra decirte que la comunidad es mucho más que una plataforma de educación. Es un espacio para conocer a otras emprendedoras, para sentirte acompañada en este camino de la maternidad y sobre todo de crecer un negocio con el que sueñas. Es un espacio que te empuja a salirte de tu zona de confort y realmente caminar hacia tus sueños. Si te interesa formar parte de la comunidad, ingresa a www.lacomunidadnep.com e ingresa el cupón podcast24 para obtener el 20% recurrente en tu membresía mensual. Ahora sí, te dejo este episodio con Indy que disfruté muchísimo grabar. Bienvenida a un episodio más de Negocios entre Pañales. En mi vida de emprendedora y yo creo que en mi vida de coach, de asesora, he conocido a muchas emprendedoras que han pasado por la comunidad, que han pasado por mis asesorías, de quienes yo he sido clienta y todas me han marcado de diferentes formas. Pero la invitada que tenemos hoy en día, de verdad que no solamente ha sido una inspiración enorme para mí, sino también ha sido una inspiración hermosa para todas las emprendedoras que la conocen, porque ha sido un caso que literal hemos visto como nacer ante nuestros ojos, de un emprendimiento que comenzó como un sueño, que comenzó como un hobby, como algo que le gustaba a ella y que nos ha transmitido a todas a tal magnitud que estoy absolutamente segura que muchas de las que están escuchando este episodio ya son clientas de ella. Y bueno, estoy hablando hoy de Indiana, de Indy Magic by Disney. Ya lo dije todo mal. Indy, ¿cómo es tu Instagram? Disney Magic by Indy, ya dije. Ya lo dije. Disney Magic by Indy. Así es. Pero estoy muy feliz de tenerte hoy aquí, Indy, con nosotros, porque eres no solamente una emprendedora admirable con todo lo que has logrado, pero sobre todo un ser humano que ha hecho que todas las que te conocemos siempre recibamos una sonrisa, una ayuda, un mensajito de apoyo en la mitad de un viaje de Disney y eso hace el conocerte muy especial. Así que gracias por estar hoy aquí en Negocios entre Pañales. Ay, gracias a ti, Pau. Lo mismo, la admiración es mutua. La verdad es que tú fuiste la que despertó esa chispa en mí. Quiero que nos cuentes un poquito de la Indy que tenía sueños de convertirse en chef, porque esa fue tu profesión originalmente. Te fuiste
a París a estudiar en el Cordon Bleu y ¿cuáles eran esos sueños? ¿Qué era lo que se imaginaba esa Indy de 20 años que iba a estar trabajando cuando fuera grande? Ok, bueno, la primera vez que yo fui a Francia, me enamoré de todo el tema de las pastelerías. O sea, me quedaba como, no sé, con una obsesión en las vitrinas de las pastelerías que parecían joyerías y yo dije, wow, yo quiero aprender a hacer esto. O sea, me parece un arte impresionante. Entonces, desde entonces empecé con esa espinita de que quería regresar, quería aprender a hacerlo, pero quería aprender a hacerlo a ese nivel. Entonces, pues igual, después de varios años de planear, especialmente con mi mamá, que fue mi aliada, todo eso, y de buscar forma de regresar a París, me fui para allá y estudié en Le Cordon Bleu París. Primero estudié pastelería, después me di cuenta que realmente tenía que estudiar también toda la parte de gastronomía para complementar si quería ser la mejor en mi campo. Entonces, y pues saqué como la titulación más alta que tiene Le Cordon Bleu en Francia. O sea, de hecho, de toda mi promoción, yo fui la única que tenía esa medalla, se llama, en cocina. Me encantaba lo que hacía, me apasiona especialmente el área de chocolate, que es un área, la chocolatería lleva mucha precisión, o sea, tiene que ser muy exacto, es como muy matemático, todo tiene que ser muy organizado, y es como la fábrica que produce la materia prima para los hoteles y restaurantes de alta cocina en todo el mundo. ¿Okay? Hay 3 marcas y una es esa en Francia. Entonces él me invita a la fábrica y empiezo a aprender ahí de chocolatería, incluso me invitan a llevar unos cursos en la fábrica en el sur de Francia y empiezo a especializarme en chocolatería, que es un área pues muy chiquita porque no existen universidades que den chocolatería, o sea, no puedes estudiar chocolatería, es algo que se transmite desde un maestro, necesitas que un maestro te acoja y te enseñe lo que es la chocolatería. Entonces empiezo con ellos a dedicarme a chocolatería, pero en ese entonces también empiezo a trabajar en chocolatería con un hotel en Madrid y es cuando conozco al que es hoy en día mi esposo. Y él estaba en Ciudad de México trabajando y yo estaba en Madrid. Entonces yo estaba con ese dilema de qué hacer y él me plantea que si nos queremos ir a vivir juntos, pues que sería más fácil hacerlo en Ciudad de México porque su trabajo pues le daba más estabilidad que el mío en ese momento. Entonces yo dije, pues claro, hace sentido. Entonces este maestro chocolatero me dice, ok, yo te puedo ayudar en Ciudad de México, el mejor chocolatero de América Latina de hecho está en Ciudad de México y está a cargo es como una cocina de chocolatería de una empresa igual que se dedica a asesorar a todos los restaurantes y hoteles de la zona de Latinoamérica. Las personas viajan a este como laboratorio de chocolate donde se les enseña cómo utilizar la materia prima. Entonces me voy a México con este chef, Luis Robledo, es increíble su trabajo. Empiezo a trabajar con él. Después ya pasan los años, me caso con mi marido, incluso nos mueven a Monterrey. Y entonces este chef me ayuda pues a ingresar en los mejores restaurantes de Monterrey. Entonces pues me contratan allá en Pangea, que en ese momento era el único restaurante, por ejemplo, que estaba en la lista de los 50 Best para que los desarrollara su menú de postres. Entonces empiezo a trabajar con ellos, hacemos todo el menú de postres y a los meses quedo embarazada de Luca, mi primer hijo. Entonces pues ya llegando al final del embarazo, me retiro de la cocina. Y una vez que nace Luca, intento regresar de nuevo. De hecho, a Luca le tocó de meses viajar conmigo. O sea, yo me lo ponía en el baby carrier y me lo llevaba. Incluso a veces yo le pedía a mi papá o a mi mamá que viajaran conmigo y ellos se quedaban afuera de la cocina cuidando al bebé. Cuando tocaba una toma de leche, por ejemplo, me llamaban. Entonces yo salía de la cocina, le daba leche a mi hijo, volvía a entrar y así. Pues obviamente fue pesadísimo. Y yo decía, es que no quiero estar separada de mi hijo tanto rato. Y ya para ese entonces, cuando nació mi hijo Luca, pues yo empiezo a escuchar tu podcast y pues que siempre repetías como que hay otras maneras de hacerlo, ¿no? O sea, como que hay que buscar otra forma, hay que buscar otra forma. Entonces yo pasaba escuchando mucho tiempo el podcast y la verdad es que encontré mucha inspiración de otras mamás que entrevistaste, que contaban historias de cómo han combinado de distintas maneras la maternidad y su vida laboral y que sí se podía. Y yo decía, ok, sí me gusta mucho esto,
Pero además todo el tema del podcast, de las mamás, de cómo es el nacimiento de mi hijo y de verme en un momento tan vulnerable, rodeada de un montón de mujeres que me ayudaron, me encantó como esa sororidad entre mujeres y yo dije, o sea, me encantaría de alguna manera servir a otras mamás. Entonces ahí fue donde empezó como a nacer la espina. Yo dije, ¿qué hago? Lo mío no tiene nada que ver con las mamás. No me quiero meter en el área de salud, no me interesa tampoco ser, no sé, enfermera, asesora, doctora, pero de alguna manera me quería poner al servicio de las mamás. Y además también por el tema de cocina me gusta mucho como servir a los demás. Disfruto mucho en la pastelería especialmente, es muy bonito preparar algo y no estás realmente como en el spotlight, sino que ves a los comensales desde lejos y ver esas sonrisas, esas reacciones, cómo disfrutan ese ratito en familia en la mesa, es muy bonito, la verdad. O sea, ver como todo lo que pueden hacer a raíz de un buen postre, ¿ok? Entonces empiezo yo con esa espinita también, o sea, como, ¿cómo hago? O sea, sí me gusta mucho servir a la gente, pero específicamente ahora que soy mamá, como que despertó una sensibilidad en mí que yo dije, quisiera ponerme al servicio de otras mamás. ¿Cómo hago? O sea, ¿qué talento tengo yo que pueda servir a otras mamás? O sea, tanto así que empecé con una crisis de replantearme todo, o sea, mi vida, qué tenía que hacer. Quedo embarazada de mi segunda hija muy rápido, a los 5 meses después de que nació mi primer hijo, entonces además se me juntan dos embarazos muy, muy seguidos y pues estoy ahí en medio de no sé, como una ola que me revolcó pensando qué hacer. Todavía me encanta el tema del chocolate, pero despierta en mí algo increíble y yo no lograba callarlo, o sea, algo que yo decía, ¿cómo puedo ayudar a las mamás? ¿Cómo puedo ayudar a las mamás? Y yo me lo planteaba y observaba mucho, por ejemplo, a mi ginecóloga, mi asesora de lactancia, mi dula, mi psicóloga, todas esas mujeres que ayudaban a otras mamás. Y yo decía, bueno, pero es que todo era como de nuevo del área de salud, tiene que haber otra manera de impactar la vida de otra mamá y no sé, de poner un granito de arena. Entonces, pues empiezo con mi psicóloga a darle vueltas al tema. Y después de varios ejercicios con ella y de tratar de encontrar, o sea, como qué cosas en las que yo era muy buena y que me gustaban mucho hacer, que realmente disfrutaba, cosas que incluso hacía de niña o de adolescente, que dejé de hacer y cómo podía retomarlas o combinarlas con mi vida actual como para tratar de despertar esas pasiones y buscar cosas. Ella me decía, aunque no vaya a ser tu trabajo principal, pero algo que llene como esa sed de ayudar a mamás que tienes ahorita. Entonces, Un poquito pausa aquí. Tu psicóloga ajá, trataba de ayudarte, pero ¿qué te decían las demás personas? O sea, ¿qué te decía tu familia que te había visto estudiar tanto tiempo para ser chef? ¿Qué te decía tu esposo? O sea, los demás, ¿qué te decían? ¿Es una fase? ¿Va a pasar? mis amigas también, o sea, como que mi grupo más cercano de amigas en ese momento justo nos convertimos en mamás y nos conocimos en un grupo de preparación para el nacimiento, entonces todas estábamos más o menos con la misma espinita. Sí, era como muy común tratar de ayudar como a otras amigas que se embarazaban, de hecho una dijo que se iba a convertir en dula y varias hicieron como cosas de ese tema, pero yo decía, no, de nuevo lo de salud no es lo mío, pero sí me gusta mucho el tema, o sea, la maternidad me encanta, no sé cómo aplicarlo. Entonces, la verdad, como que ahí me lo guardé un poco porque no encontraba cómo encajarlo. A la que sí se lo comenté fue a mi mamá. Mi mamá siempre ha sido como, no sé, mi mamá es como la persona más valiente que yo conozco y las cosas más locas que yo le he dicho, o sea, como eso, o sea, a mis 19 años le dije, me quiero ir a vivir a París y mi mamá no me dijo, estás loca, o sea, me dijo, bueno, busquemos la forma. Y siempre, o sea, siempre encuentra la forma, yo no sé cómo. Y entonces también le dije, mami, o sea, no es que ya no me quiera dedicar a la cocina, me encanta la chocolatería, pero en este momento siento que tengo que hacer algo más y no sé qué es, o sea, nada más sé que me encanta lo del chocolate y me encantaría de alguna manera ayudar a mamás o ser como, no sé, como un apoyo para mamás, todavía no tengo muy claro qué. Y me encantó porque mi mamá me dijo, bueno, perfecto, o sea, hay que explorar eso, porque si es tan importante como para que lo estemos hablando hoy, ¿verdad? Puede ser que salga algo interesante de ahí. Me encantó porque ella me dijo, o sea, nosotros hicimos un gran esfuerzo porque usted fuera a estudiar a Europa, porque estudiara en la mejor escuela que podíamos pagar, etcétera, y persiguiera ese sueño de la chocolatería. Pero eso es como una caja de herramientas, dice. Entonces usted puede abrir y cerrar esa caja y sacar la herramienta que necesita en cada momento. En este momento, guárdalo de chocolate
y tiene otras herramientas en esa misma caja de herramientas que puede usar ahorita. Dice, y eso no quiere decir que va a guardar para siempre esa herramienta de la chocolatería. Puede ser que cuando sus hijos sean más grandes, pues empiece a perseguir otra vez el sueño, no sé, de tener una tienda de chocolates, una pastelería, pero no es este el momento. Además de que me dice, yo la veo a usted muy encantada con el tema de la maternidad y es un tiempito muy corto, ¿verdad? Entonces también está bien si quiere replantearse todo lo que está haciendo y buscar otro camino. Entonces pues me hizo mucho sentido, como que yo me sentí como que yo dije, bueno, mi mamá me dio permiso, por así decirlo. No se enojó, no piensa que es una locura lo que estoy haciendo y pues mi marido siempre me ha apoyado un montón. Además él me decía que le encantaba, o sea, que él se enamoró de mí por todo el tema de la cocina, pero que él sí a veces se le hacía difícil, ¿verdad? O sea, como que los horarios en los restaurantes, en cocina, pues a veces era complicado. Había, no sé, un lanzamiento, un proyecto y justo coincidía como con las fechas, ¿verdad? Navidad, etcétera. Cuando todo el mundo está festejando, pues era cuando era más interesante porque justo no sé, por ejemplo, yo también hacía como chocolates de diseño para distintas marcas. Entonces, por ejemplo, me hablaban de, no sé, Louis Vuitton, que iban a hacer un gran lanzamiento en todas las tiendas en México a nivel nacional. Entonces, yo me encargaba de hacer toda la producción de chocolates, de supervisarla para ellos, para que hicieran como esta gran gala y hubiera así como chocolates en su exhibición. Y pues obviamente siempre coincidía con vacaciones, etcétera, cuando había mucho flujo de gente, pues en los lugares donde ellos tienen tiendas o cosas Claro. así. Pues obviamente no empataba muy bien con la vida familiar y ya mi esposo en ese momento pues tenía un trabajo muy exigente, viajaba muchísimo, además él en ese momento trabajaba para una empresa alemana, entonces, o sea, él era la cabeza de la región igual de Centroamérica y México, entonces le tocaba pues reportar a Alemania y estar viajando a Alemania. Entonces a mí se me hacía muy pesado que un viaje a Alemania no era de una noche, eran varias noches y a mí eso también me causaba como unas crisis de ansiedad, como que yo no me veía capaz de quedarme con mis hijos, como que no entendía cómo podía hacer las cosas. Ahora entiendo que también fue parte de la lección porque cada vez que me tocó quedarme sola, pues se me hizo súper difícil, pero al final me daba cuenta que era mucho más capaz de lo que yo Sí. creía, o sea, de verdad Al él se final iba esos y yo momentos quedaba, y te sentías más fuerte, ¿no? exactamente, o sea, él se iba y yo me quedaba un mar de lágrimas porque yo decía, es que no voy a poder hacer nada, no me voy a poder bañar, no voy a poder hacer esto, y de alguna forma lo lograba, o sea, siempre aprendía una nueva manera de hacer las cosas con los dos chiquitos. Entonces, pues fue un gran aprendizaje por ahí, hasta que un día, de nuevo, muchos meses de terapia con mi psicóloga, las tres cosas así como limpiando en mi papel que quedaron era, pues que me encantaba el chocolate, me encantaba viajar y me encantaba servir a los demás. Y entonces yo dije, bueno, por ahí puedo empezar y también lo conversé con mi mamá y entonces ella me dijo, podrías como hacer algo de diseñar viajes que den felicidad, o sea, como que a ti te llena mucho ver a las personas que te rodean felices. Y entonces yo de ahí, o sea, como que fue naciendo la idea y dije, bueno, un viaje que a mí me ha dado mucha felicidad, que quiero repetir constantemente y que de hecho que fue el viaje que me recargó entre un hijo y otro. O sea, yo dije, me quiero escapar a Disney, aunque todo el mundo diga, está loca, ¿cómo se va a ir a Disney con un bebé? A mí me va a hacer feliz, entonces no me va a importar lo que diga la gente, me voy a ir con mi bebé. Y me fui con Luca, tenía 4 meses y medio, y nos fuimos para Disneyland, mi marido y yo, y no lo gozamos. Entonces de ahí como que nació la inspiración. Entonces, un día pusiste en Instagram que ibas a sortear para que regalar como una mensualidad de la comunidad de negocios entre pañales. Entonces yo le dije a mi marido, pues lo voy a intentar porque de pronto y gano. Y yo ese podcast me encanta y me encantaría. Y bueno, nada se pierde, lo voy a intentar. Y participé y me lo gané y entonces entré, pero donde entré me di cuenta que había un montón de mujeres, mamás con proyectos ya pues, más establecidos, ya llevaban más tiempo y yo me sentía así como que, wow, o sea, ¿qué voy a aportar yo aquí? ¿Qué voy a hablar aquí? Entonces, no sé, al principio, o sea, no es que fue intimidante, pero yo también quería como aportar algo, por así decirlo. Entonces me acuerdo que un día dijiste, como, no un ultimátum, pero dijiste como para la próxima reunión me gustaría que todas arranquen su proyecto, o sea, es mejor empezar de una vez, no hay que esperar a que ya tengas todo. Y entonces como que yo me lo tomé muy en serio y le dije a mi esposo,
voy a contarles mi idea. Pero ¿cómo? Solo es una idea. Yo no sé, le dije, pero ya, o sea, si no lo hago ahora, lo voy a seguir retrasando. Y sigo, o sea, muy nerviosa, me da muchísimo miedo, pero, o sea, Pau dijo, la próxima semana ya quiere que todo el mundo tenga ya como para arrancar ese proyecto, ni lanzarse al agua y pues yo lo voy a decir, a ver qué. Y entonces me acuerdo que casi me muero los nervios, pero levanté la mano en la siguiente sesión de la comunidad y les conté que tenía un poco ese proyecto en mente de querer ayudar a mamás específicamente, porque eso era como lo que yo sentía que me llenaba muchísimo en todo este tema de viajar a Disney, porque pues me encanta planear viajes, específicamente me gusta muchísimo Disney y lo había investigado muchísimo para hacerlo yo y disfrutarlo yo con mi hijo, porque yo necesitaba recargarme en ese momento. Ese viaje no fue para él, o sea, era para mí. Yo necesitaba como darme un abrazo, un aplauso y decirle, sí lo hiciste, aquí estás y lo estás haciendo bien. Entonces ese viaje fue un regalo para mí y yo quería como hacer eso con otras mamás porque yo sé que es un periodo tan lindo pero duro también. Transformador es la palabra. Exactamente. Y pues eso fue lo que pasó. Y entonces me acuerdo perfecto yo de ese día, llegaste a contarnos que pues Disney te ha siempre gustado mucho, que cuando viviste en París ibas mucho a Disney, que te gastaste los ahorros que tenías en comprarte el pase anual y entonces te la pasabas yendo para allá. Y eso fue de Indy, ¿qué habrá sido? 2 años y medio tal vez. Sí, vamos para 3. Y entonces, en ese momento, me acuerdo que un poco lo que recibiste de las demás mamás es qué divertido, qué bien, nos encanta esta parte del viaje. Y tú tenías muy claro algo que para mí ha sido lo que ha sido toda la diferencia en tu proyecto desde el comienzo, que es este propósito de lo que querías lograr. Y el propósito tuyo desde el comienzo no fue quiero hacer el viaje perfecto, quiero hacer el viaje más costoso, quiero hacer que los niños sean muy felices. Tú tenías claro que los niños iban a ser felices si los papás estaban contentos y que a quien más tenías que ayudar a que realmente lo disfrutara y se relajara era a la mamá. Y me acuerdo bien de esto porque de las fotos que empezaste a poner cuando dijimos, ok, piensa en esta estrategia, cómo vas a ilustrar tu Instagram, de las primeras fotos que pusiste fueron tuyas disfrutando y muerta de risa en Instagram. Y a quien conoce a Indy sabe que ella es como la anti-influencer, o sea, no es que ella se va a poner ahí o sea, a dar tutoriales de maquillaje y de, o sea, a ella le No cuesta, se me da natural. le cuesta trabajo ponerse ahí afuera, pero en eso era como tan auténtico el decir, yo quiero transmitir que la mamá también se puede divertir y si para eso tengo que poner fotos mías muertas de risa en Instagram y mostrarles para que ellas también vean que la pueden pasar bonito, eso es lo que voy a hacer, ¿no? Y como que de ahí empezó un camino que para mí ha sido hermoso ver, en donde pues ha sido como irle quitando, sí, revelando las piezas hermosas de esa flor que ha sido tu proyecto y eres tú, en donde poco a poco va saliendo más la esencia y creo que con cada familia te vas descubriendo más tú, ¿no? Entonces, regresemos a la parte de la idea, que fue entonces hacer los viajes de Disney, la manifestaste, tenías clara tu visión, claro lo que querías hacer, e hiciste algo muy importante, que fue compartirlo con los demás. Y además compartirlo con una bola de mujeres que en ese momento eran desconocidas para ti. Pero el llevar nuestros sueños como a la vida, el hablarlos, les da un poder enorme. Porque ¿qué pasó a raíz de esa vez que te animaste y compartiste entonces ya cuál era tu idea? Ok, entonces lo hablé en la sesión de la comunidad y pues sí, todas les gustó mucho la idea, empezaron a decir que sí, que confiarían en mí para que yo les ayudara una vez que hiciera su viaje. Y me acuerdo que me dijiste que tenía que abrir una cuenta en Instagram y empezar, o sea, encontrar un nombre, empezar de una vez. Y yo dije, wow, y literal, ese día me quedé y hice la cuenta y empecé a postear y postear y a postear sin parar. Primero yo busqué en Disney, o sea, como que empecé a investigar en Disney cómo podía hacerlo, cómo podía formalizarlo, a leer y a leer y a leer y investigar y a preguntarle a todo el mundo hasta que encontré pues que sí, en la letra pequeña ahí salía que cuando una familia hace una reserva en Disney,
tiene derecho a solicitar un asesor. Entonces yo decía, pues, ¿cómo hace uno para ser de esos asesores? Igual seguí preguntando hasta que encontré una amiga que tenía, no una licencia, pero trabajaba para otra persona que tenía una licencia en México y entonces le pedí la oportunidad de colaborar con ella, que fue un gran aprendizaje, pero la verdad, pues sí, no me fue muy bien. Siento que también para ella fue difícil, o sea, compartir lo que ella estaba haciendo. Le resultaba súper ajeno lo que yo le comentaba, como de lo que hablábamos en la comunidad, de cómo tener como una estrategia más clara, cómo hacer crecer el negocio, cómo identificar tu cliente ideal, cómo saber hablarle. Y para ella, pues esto era muy ajeno, ¿verdad? O sea, incluso yo alguna vez le planteé, o sea, deberías estar en la comunidad porque a mí me hace mucho sentido, me hace todo el sentido del mundo, todo lo que estoy aprendiendo y entre más aprendo, más lo quiero aplicar, pero no tenía dónde. Entonces ahí fue donde yo ya me animé a empezar a hacerlo por mi cuenta, a hacer mi Instagram y todo, hasta que llegó un punto en el que yo dije, no, o sea, lo tengo que hacer yo sola. Entonces empecé a buscar, empecé a aplicar a un montón de agencias hasta que logré ver, o sea, quién, cómo lo puedo hacer. Entonces yo dije, ok, necesito que alguien me ayude para yo tener licencia y ser un proveedor de Disney yo también. Entonces, hasta que encontré el caminito, ya me pude yo inscribir directamente en Estados Unidos y ser yo con mi nombre, mi licencia y empezar a hacerlo. Y ahí fue donde como ya empezó todo. Y me acuerdo que un día me dijiste también como que, ok, vamos a hacer un live para que le cuentes a todos un poco cuál es tu proyecto, qué es lo que quieres hacer. Y yo dije, Pau, pero si todavía no tiene ni pies ni cabeza mi Instagram. Y me dijiste, bueno, ya tienes una fecha en la que tiene que estar listo el Instagram. Y entonces me puse igual a ver cómo hacía que pareciera que, que sí estaba listo. Y nada, igual otra vez me empujaste, me lancé al agua. Hicimos ese primer live donde apenas estaba empezando y como dices tú, o sea, empezó como, no sé si como un hobby, era más bien, era como mi espacio de recargarme yo, de hablar con otras mamás, de hablar con otros adultos. Entonces era muy, muy rico porque también como que llegué a este acuerdo con mi marido de, ok, cuando tú estás aquí, este ratito yo me voy a escapar para dedicarlo full a esto. Y así empezó. Y pues empezó a crecer, cada vez más mamás con las que yo conectaba empezaban a pedirme ayuda y fue creciendo y fue creciendo. Y la verdad es que el paso de cuando pasó de ser un hobby a ser ya como un trabajo a tiempo completo, creo que yo no me di cuenta, porque iba como en esta bola de nieve donde de pronto decía, ya no me alcanza el tiempo, necesito ayuda, hay más mamás que quieren que les ayude y yo les quiero ayudar, yo también les quiero ayudar, quiero ver cómo hago. Y entonces empecé a trabajar en la madrugada, en la noche, parecía un zombie. Entonces ya mi marido me dijo, a ver, yo te ayudo. Entonces empezó a ayudarme él como a organizarme un poquito más. Él es ingeniero industrial, entonces toda la parte administrativa pues se le daba muchísimo mejor. Él me decía, tú concéntrate en lo que tú eres buena, en conocer a las familias, en conectar con las mamás, en hablar con ellas, en personalizar la experiencia y yo me encargo de todo lo de atrás, de mantener el orden, que no se nos pierda nada, el control, quién baja, quién viaja cuándo salen, cuándo regresan, que no se te olvide nada. Y así empezamos hasta que de pronto un día él me sentó y me dijo, yo creo que no te has dado cuenta de lo que has construido en este año. Y yo, ¿cómo? O sea, sí, yo soy la que lo hace todos los días. A ver, cuéntame qué es lo que haces. Entonces ya yo, ¿cómo? Pero tú me ves. No, cuéntame qué es lo que haces. Y entonces empezamos a revisar y me dice, no, o sea, es que estás haciendo mucho más que eso. Y me senté con él así como a desmenuzar todo el proceso y me di cuenta, pues sí, que era algo mucho más grande todo lo que yo estaba haciendo. Y entonces me sentó igual y me dijo, mira cuántas familias tienes ya, mira la diferencia, lo que ha crecido el primer mes, el segundo, el tercero y a dónde vamos ahorita. O sea, estamos en un punto en el que estamos como iguales, por así decirlo. O sea, tu trabajo es igual de importante que el mío y no te has dado cuenta. O sea, no te has dado cuenta de lo que has construido, de la cantidad de familias que confían en ti. Eso es algo muy valioso y muy interesante y tenemos que seguir apostándole a esto, aunque sea así, arriesgado. Y entonces me decía, bueno, yo te voy a ayudar cuando yo llegue a la oficina. Entonces el pobre también, los dos trasnochados y con dos niños. Pero él decía, o sea, si esto sigue creciendo, hasta eventualmente tú me puedes contratar a mí. Y yo, ¿cómo? Yo no me sentía ni capaz me acuerdo que una vez dijiste, o sea, como
qué lindo sentirse capaz como de pagar uno la escuela de sus hijos o algo así. Y a mí eso me sonaba tan lejano, yo decía, ¿cómo voy a poder yo pagar la escuela de mis hijos? O sea, como que yo decía, es un monto muy grande. No sé, como que no me sentía capaz, no me sentía capaz. Y donde él me empezó a enseñar los números, me dijo, es que si eres capaz, ¿verdad? O sea, tienes un buen proyecto acá, tienes mucha gente que confía en ti y va creciendo y ya podrías ser capaz de asumir más responsabilidades en la familia y eso quiere decir que yo también puedo ir soltando para ayudarte más. Y hasta que un día me dijo, o sea, si te das cuenta que nosotros, o sea, está siendo muy difícil porque pues estamos expatriados en un país que no es ni el suyo ni el mío, no teníamos un círculo de apoyo tan fuerte, pero estábamos ahí por el trabajo de él. Entonces me decía, realmente, si en algún momento yo empiezo a trabajar contigo, ya no tenemos una razón por qué estar aquí. Podríamos elegir dónde vamos a estar y cambiar toda la dinámica familiar. Y yo, wow, eso fue así como de nuevo, como que me pusieran gasolina y yo dije, esa es mi nueva meta. O sea, yo quiero regalarle a mi familia ese tiempo, esa libertad. Y entonces como que empezamos unos meses de muchísimo trabajo, pero me acuerdo que como que nos levantábamos muy bien al uno y al otro porque siempre nos recordábamos esa meta. O sea, si esto sigue creciendo y tenemos algo más sólido, eventualmente podemos soltar por el otro lado y unir fuerzas acá. Y pues sí, pasaron los meses hasta que llegó el día en que, me acuerdo ese día, mi marido se levantó en la mañana y me dijo, hoy es el día, o sea, hoy es el día que voy a hablar con mi jefe y viene una etapa nueva, una etapa de muchos riesgos, pero de mucha libertad y va a ser muy bonito. Y entonces a raíz de ahí también, o sea, mi esposo salió de su trabajo y pues nos unimos fuerzas full en esto los dos y ahora esto es nuestro trabajo de tiempo completo, no solo de nosotros dos, sino también de pues otras dos personas. Qué maravilla. Y te fuiste creo que muy rápido en esta historia porque es increíble pensar todo lo que han logrado en 3 años. O sea, de ser algo que hacías cuando tu esposo llegaba en la noche a relevarte con los niños, a que hoy sea tu trabajo de tiempo completo, el trabajo de tiempo completo de tu esposo y que también tengan Y el sustento personas. de la familia. Uh-huh. Sí, sí. Y en esto quiero irme un poquito hacia atrás y no sé si te acuerdes de tu primera clienta y un poco cómo fueron esas primeras experiencias cuando sentías como esos nervios o tal vez el ¿qué le voy a decir? ¿Qué le voy a...? O sea, ¿te pasa un poco que al comienzo te intimidaba mucho? Yo sé que, por ejemplo, tú me contaste que te intimidaba salir a cámara o cosas un poquito más frontales, pero ¿cómo era con el tema de los clientes? ¿Esa era una parte que disfrutabas más, que te generaba alegría? ¿Cómo eran esos primeros momentos? Porque creo que si hay algo increíble es la cantidad de personas que me han escrito a mí a decirme, es que yo siento que me trata como si fuera su única clienta. Bueno, yo creo que esa es la parte que más me gusta también, o sea, como lograr conectar con una familia, o sea, realmente conocer a la familia, o sea, de hecho ese es como nuestro primer paso, o sea, yo les digo, o sea, un momento, no se adelanten, es que, ¿qué me recomiendas? No, o sea, primero yo quiero conocerte, yo quiero saber qué te preocupa, qué te gustaría hacer, con qué sueñas, qué te ilusiona, y eso me encanta porque me permite conectar con ellos porque yo también soy mamá, tengo miedos similares, ilusiones similares, sueños similares, preocupaciones con mis hijos similares. Entonces, me ayuda también como a entender de dónde vienen todas esas emociones y que muchas yo las he sentido. Y también pues voy aprendiendo de cada una, ¿verdad? O sea, cuando a mí no me ha tocado, pues he aprendido porque creo que soy una persona muy empática, soy muy sensible, entonces para mí se me da muy fácilmente conectar con otra persona, sentir sus emociones para bien y para mal. O sea, también siento muy fuerte cuando otra persona está triste, cuando está sufriendo o cuando la otra persona pues está muy feliz, muy contenta. Entonces, pues también Disney tiene la suerte de que la mayoría de escenarios son experiencias muy bonitas que recargaban muchísimo. Entonces también eso era lo que me permitía a mí seguir. Me daba mucho, todavía al día de hoy me da muchísimos nervios. Por ejemplo, grabar un story en Instagram, tengo que respirar, hacer no sé cuántos intentos, lo veo, lo borro, a veces lo publico sin verlo porque si no me freno, pero
como que el uno a uno con otra mamá, casi siempre lo hago con las mamás, se me da muy natural, me encanta hablar con ellas, me encanta platicar, me encanta que me cuenten de sus hijos, me encanta contarles de mis hijos, me encanta verlos al otro lado de la cámara, que mis hijos se asomen, compartir cómo lo vivo yo, cómo lo viven ellos. Entonces también esa es la parte que yo más disfruto, o sea, esa parte de conectar. De hecho, eso es lo único que nunca voy a delegar, o sea, esa primera impresión con esa familia y en el viaje, ¿verdad? Acompañarlos durante el viaje, todos los detalles técnicos, que hacer una reserva, etcétera, asegurarse de los pagos, eso sí lo puedo delegar, pero porque yo me di cuenta, o sea, que a mí lo que realmente me llena es como esa conexión humana, o sea, a mí lo que me movió, lo que me encendió esa chispa al inicio fue ayudar a otras mamás. Entonces, eso es lo que yo nunca quiero dejar de ser. O sea, yo quiero sentir que yo estoy ahí para apoyar a otras mamás como en su momento otras mamás estuvieron ahí para apoyarme a mí. No sé, esa sensación me encanta. Entonces, sí, o sea, creo que al inicio eso fue, o sea, como que lo que me dio motivación para seguir. Y de hecho, muchísimas familias con las que trabajamos, bueno, trabajé al inicio, o sea, muchas veces ni siquiera ganaba yo nada de eso, por así decirlo, o sea, tal vez eran familias o conocidos o que ya tenían todo su viaje planeado y yo igual decía, dame la oportunidad de ayudarte, o sea, quiero ver si yo puedo ayudarte en algo para que este viaje sea mejor, yo voy a aprender un montón, o sea, dame la oportunidad de ser parte del viaje. Entonces, pues así, me entrevisté con un montón de mamás para entender qué tenían, qué iban a hacer, qué pensaban hacer, y de ser el soporte en vivo durante su viaje, pues yo voy aprendiendo un montón de lo que les gusta, lo que no les gusta, qué sirve, qué ayuda mucho a las mamás, qué es un alivio, qué cosas son un estorbo también. Entonces, pues fue muy lindo porque me di cuenta que era como ser parte de muchas familias, o sea, ya no era solo los viajes en los que yo viajaba con mi familia, sino que yo aprendía en cada viaje de estas familias. Entonces era como ir 1000 veces a Disney, como multiplicarlo, exponenciarlo y ser parte de todas esas experiencias, de lo bueno, de emocionarme, de ver los recuerdos, de verlos llorar, de compartirme cuando vieron a sus hijas, no sé, a saludar a su princesa favorita, no sé, celebrar sus cumpleaños, unas historias también un poco emocionales, despedidas, etcétera, pero muy lindos, la verdad. Entonces sí, o sea, como que esa parte, esa conexión humana para mí es lo más valioso y es lo que más disfruto de mi trabajo, que no sea, no sé, como una transacción, por así decirlo, sino Claro, una experiencia. claro. Y creo que le acabas de dar en el clavo, ¿no? En esta parte de la experiencia que tú quieres ayudar a que puedan lograr, hay algo hermoso para mí que es el que cada persona sienta que es única, ¿no? El que cada persona sienta que tú sabes las estaturas de sus hijos y cuántos años tienen y cuál es el personaje favorito, entonces por ende les vas a recomendar cuál es el juego, cuál es el itinerario, pero también les vas a recomendar que se tomen un tiempito para sentarse y disfrutar el parque. Y creo que algo que no mucha gente sabía cuando iniciaste con todo esto es que esto va incluido dentro de lo de Disney, ¿no? Si tú te quedas en un hotel de Disney y si tú vas a los parques de Disney, el mismo Disney quiere que tengas una asesora que va a ayudar a que tu experiencia sea mejor. Entonces, casi que en el momento en el que yo me enteré de eso, es como, wow, o sea, este es parte de la experiencia que cuida Disney, que quiere que tengamos, pero que mucha gente por ahorrarse, que después creo que tú has profundizado, no es el podcast para hablar de eso, tú has profundizado ya en eso, por ahorrarse un poquito dicen, no, yo mejor lo hago y me quedo en otro hotel y mejor contrato el coche y hago, ¿no? Como hice yo mi primera vez en Disney. Yo he tenido 2 viajes a Disney, uno lo hice completamente por fuera y otro lo hice con Indy. Y dije, ahora entiendo por qué Disney quiere a personas como Indy allá adentro. Y es creo que esta calidad del servicio que no puedes dimensionar en papel o no se puede dimensionar en un video, pero que tus clientes hablan por ti, ¿no? Y es increíble esos testimonios que dan y las fotos que suben y que yo me imagino que te debe de llenar el corazón y dejarlo muy emocionado al ver cómo tu tiempo ha hecho esa experiencia mucho mejor para ellas. Ah, sí, claro, o sea, yo he llorado con mamás durante sus viajes, o sea, de verdad, es que es muy bonito también ver cómo a veces empiezan
muy abrumadas, estresadas y como ir desmenuzando todo eso, qué te preocupa, qué podemos hacer para que te sientas bien, para que estés en calma y ver cómo todo eso, o sea, como culmina en una experiencia tan linda como Disney. Y también, o sea, tengo que reconocerlo, o sea, lo hace muy sencillo el tener el respaldo de una empresa como Disney, que como dices tú, o sea, tiene tanto énfasis en lo que es servicio al cliente, en el trato incluso de sus empleados. O sea, a mí me encanta que cada llamada que hago todos los días a Disney me terminan con un gracias por ser parte de esta familia, gracias por ser parte de este equipo, gracias por, ¿verdad?, hacer un esfuerzo extra por esta familia. Entonces también, o sea, como que eso se contagia, o sea, el sentirse valorado en un lugar donde aprecian esos detalles que pueden parecer insignificantes, pero que uno sabe que le va a poner una sonrisa y va a ser un momento inolvidable para una familia. De verdad que es lindísimo aprender uno de eso también, cómo poder servir mejor a los demás, cómo marcar la diferencia, cómo hacer que se acuerden de esto para siempre. O sea, y eso es lo más lindo, que al final se llevan una experiencia que no se les va a olvidar nunca. Jamás en la vida. Sí. Y dentro de esa experiencia, sucedió que algunos clientes te empezaron a pedir si tú los podías acompañar a Disney, ¿no? Lo cual tal vez no era algo que te habías propuesto al principio de ofrecer tus servicios, porque parte de lo que querías era estar más tiempo con tus hijos, estar en casa, poder disfrutarlos. Pero de repente se dio esta oportunidad de clientes que quieren tenerte ahí con ellos, no solamente a través del WhatsApp, sino siendo la que les dice a la derecha, a la izquierda, vamos a comer aquí, vamos ahora a sentarnos a ver el parade desde este lugar que se ve divino. ¿Cómo fue eso? ¿Y cómo fue el atreverte a decir que sí? Porque nos pasa, y me reflejo mucho en ti por eso, cuando yo elegí este camino, decía, no quiero que alguien me obligue a ir a viajes de trabajo, no quiero tener que dejar a mis hijos todo un día. Y de repente cuando es algo de la comunidad, soy la primera en estar ahí todo el día. O cuando es un viaje que yo misma busqué, me encanta y lo hago. Y es ese tema como del propósito, ¿no? Cuando está alineado con tu propósito, dices, claro que sí. Bueno, sí, eso con ciertas familias nos han pedido. Nosotros ofrecemos un servicio que es un concierge virtual, se llama. Entonces nosotros los vamos guiando durante el día, haciendo su ruta, etcétera, o sea, como encargándonos de todo vía WhatsApp. Pero pues había familias que querían como llevarlo a otro nivel, o sea, querían que nosotros estuviéramos ahí para contestar sus dudas, para enseñarles las cosas que nunca antes habían visto en los parques, no sé, o sea, como para decidir en ese momento qué querían hacer, porque no querían ni siquiera, o sea, querían muchísima flexibilidad, el mejor servicio. Entonces ahí fue donde empezamos a explorar esa idea, porque las mamás, o sea, hubo varias mamás que empezaban a decir, o sea, ¿qué tengo que hacer para que estés conmigo ahí en el parque? Y yo les decía, no, o sea, yo te acompaño desde acá. No, yo sé, o sea, y me encanta, genial, pero yo quiero que estés ahí, o sea, quiero que estés ahí con mi familia, quiero que estés ahí por si mi mamá tiene una duda, quiero que estés ahí por si mi esposo me pregunte y yo no sé qué contestar, que mejor te pregunte a ti o cosas así. Entonces, ahí fue donde empezamos a hacer concierto presencial y básicamente es eso, o sea, yo acompaño a una familia durante el día de parque o los días de parque que ellos elijan, todo el día, en lo que ellos escojan, y básicamente lo que hago es andar como un conejito, digo yo, porque voy como un paso delante de ellos, o sea, me voy asegurando de que todo esté perfecto, de que lleguen al restaurante y ya esté lista la mesa para que nada más se sienten, de que lleguen al show y ya sepan dónde se van a sentar, que terminan el show y ya saben cuál es la atracción que siguen, que cambiaron de opinión porque a alguien se le antojó ir a ver a la sirenita, no pasa nada, vamos a ver si ya llegó la sirenita o si no vamos a hacer esto mientras esperamos a que salga la sirenita, que falta un ratito más, y así, o sea, ir como improvisando básicamente el plan, teniendo siempre plan A, B, C, D, todos, para ver un poco cómo va surgiendo y cómo ir amoldándolo al gusto de la familia. Y es lindísimo, la verdad, porque es estar ahí en persona para ver esas lágrimas, para ver esos ojos de sorpresa. Entonces, a mí me encanta porque cuando estoy ahí con ellos, lo hago poco, eso sí es cierto, o sea, sí son familias así escogidas. Creo que tengo esa dicha de poder elegir con quién lo hago, con quien yo me sienta cómoda, porque como dices tú, o sea, también es un rato en el que no voy a estar con mi familia, entonces tiene que ser
alguien donde yo sienta esa química, esa sensación de que me siento cómoda con esa familia, con su estilo de viaje, con la dinámica familiar, ¿verdad? Que no va a ser incómodo y poder estar ahí con ellos. Pero me encanta porque es como con mis hijos, o sea, yo siempre con mis hijos digo, o sea, lo lindo de ir a Disney cuando eres mamá es que en lugar de estar viendo el desfile o estar viendo el show, estás viendo los ojos de tus hijos, ¿verdad? Eso es lo más maravilloso. Y te ves grabando, en vez de estar grabando el castillo con los fuegos artificiales, estás grabando la reacción de tus hijos porque no lo puedes creer, esos ojitos de ilusión, eso es lo más lindo. Entonces, lo mismo, un poco esa sensación como de mamá, me pasa con ellos porque yo durante el viaje pues yo puedo anticipar lo que va a pasar, que ellos no saben, y entonces estoy grabando desde antes de que empiece a salir algo, un personaje, alguna sorpresa que les tenemos preparados, y ver la reacción, ¿verdad? Los abuelos, volver a ver a los nietos, los papás. Entonces es, no sé, o sea, como que sí me ha llenado de experiencias que yo digo, wow, me ha tocado celebrar cumpleaños, celebrar Navidad, celebrar May the 4th, y ver reuniones familiares, familias que no se ven en todo el año porque tal vez viven en distintos países y escogen también hacer como un gran viaje a Disney, y entonces por eso quieren como quitarse todo el estrés de encima, delegarlo completamente, y tenemos nosotros el honor de estar ahí para presenciar pues esos momentos familiares tan especiales. Y es muy lindo porque al final logro hacer unas conexiones aún más profundas con estas mamás, o sea que yo digo, o sea, son mis amigas, nos despedimos así de abrazos y es como que en serio quiero volver a verlos, en serio quiero saber cómo están sus hijos, en serio cuéntenme, me siguen mandando fotos, mira, mi hija Gladys, mira, o sea, wow, cómo ha avanzado en gimnasia, qué increíble verla. O una mamá que también vino de España y ahora tuvo otro hijo, entonces fue como, mira, ya nació mi otro hijo, qué ilusión pensar cuando esté más grande, llevarlo en el primer viaje a Disney, que te conozca, no sé, o sea, como cosas así, se le quedan a uno para siempre, la verdad. Claro, claro. Y en este camino, con todo lo que has logrado, con apenas 3 años de un negocio que hoy ya es el negocio familiar, que hoy ya estás todo el tiempo pues con las orejitas de Mickey puestas, ¿qué le dirías a la Indy que hace 3 años, 3 años y medio, estaba dudosa de si lanzar su propio negocio, de qué hacer, de en qué meterse, de si tenía las herramientas o no? O sea, ¿qué le dirías a otra mujer tal vez que esté como tú en ese momento pensando y con la cosquillita de que quiere hacer algo, pero no sabe qué, ¿no? Y también con la duda de si puede dejar esa carrera para la que, como tú dices, sus papás pagaron tanto o ella puso tantas horas de práctica, pero que esa carrera le está haciendo sentir que no puede hacerla compatible con su vida de hoy. Que empiece, que empiece, que no lo piense mucho, porque a veces entre más lo pensamos, más nos frenamos a nosotros mismas. A mí, de nuevo, mi mamá me dio un consejo muy bueno. La primera vez que me fui a vivir sola, yo le dije, mami, ¿qué pasa si no me va bien? O si no me gusta, me quiero regresar. Y mi mamá me dijo, solo los ríos no se devuelven. O sea, tienes que ir e intentarlo, tal vez te gusta, te va bien, te quieres quedar allá y tal vez te quieres regresar y después intentar otra cosa, y eso está bien también, pero no lo vas a saber hasta que lo intentes. Entonces, a mí también se me quedó mucho eso, y lo que tú decías, de empezar antes de tenerlo perfecto, y me parece muy curioso porque esa sensación que tenía cuando apenas empecé en la comunidad hace 3 años, de que no tenía todo listo, que no era perfecto, que me faltaban un montón de cosas por hacer, la sigo teniendo igual el día de hoy. Entonces a veces hasta como que me nubla la visión porque no me permite reconocerme o ver lo que he logrado, me cuesta mucho eso porque sigo enfocada en lo que todavía no he tenido tiempo de hacer, no sé, o sea, cosas que me encantaría hacer y que yo sé que van a ser buenas para mi negocio y que he ido haciendo poco a poco, pero todavía no he hecho todas las que he querido hacer. No sé, por ejemplo, todo el tema del diseño. O sea, puedo decir que hasta hoy tengo mi primera reunión con Evelis, de hecho, con una diseñadora que llevo 3 años queriendo sacar la cita con ella. O sea, ¿cómo es posible que durante 3 años no fui capaz? Y yo le decía, es que yo quiero, pero no me sentía lista para dar ese paso. Y hasta hoy por fin, o sea, ya le dije, ya, o sea, ya ahora sí, ya quiero empezar. Y así con otros detallitos que solo yo veo, al final, ¿verdad? Las familias con las que trabajamos,
no se dan cuenta de esas cosas, solo yo las veo, pero son detalles que yo digo, no sé, me gustaría que este formulario sea diferente, tener esto más grande para entregar, ¿verdad? Entonces como que siento que nunca te vas a sentir como que ya tienes todo, porque siempre hay algo más. Y también eso es bueno, porque supongo que es lo que te motiva a seguir mejorando, creciendo, cambiando también. Y es muy importante que lo hables porque creo que es bien diferente eso a cuando estábamos en el mundo corporativo, que decías, bueno, o trabajando para alguien más, ¿no? Que decías, bueno, viernes 5 de la tarde cierro la computadora y punto. Aquí a veces lo que te hace cerrar la computadora es que ves a tus hijos en la puerta que ya llegaron del colegio o que sabes que te quieres ir a un plan con ellos o que, no, como ese decir, tengo que darle a esta otra área de mi vida. Pero ese sentimiento de que en tu negocio faltan muchísimas cosas para hacer es parte de un startup y parte de estar pues empezando algo, empezando a construir, empezando a crear lo que es posible y a veces es mucho nuestra ambición de querer siempre dar Ujú. pues, este servicio, este producto, esta experiencia mejor de lo que estamos dando, pero también, como esa vez te lo dijo Alejandro, hay que parar y reconocer todo lo que llevamos porque hacemos muchísimo, así como en la maternidad. Por eso para mí el emprendimiento y la maternidad son tan parecidos. No hay reglas escritas, tenemos muchos sueños y es reconocer todo lo que llevamos, saber que lo que hicimos hacer increíble, lo estamos haciendo increíble y poco a poco va a venir todo lo demás, ¿no? Pero como dijiste, me encantó ese consejo. Empieza ya, o sea, nunca va a llegar el día en el que tengas ya todo eso listo. Y a la fecha, 3 años después, sigues sintiendo que te faltan muchas cosas por hacer. Pero imagínate si te hubieras esperado 3 años a que tuvieras el arte perfecto, el Ujú. logo, el diseño, a que ya se te quitara el miedo de salir en un story. No llega, a veces eso simplemente con todo y el miedo lo haces, con todo y pues la falta del logo perfecto lo haces y eso se va a ir dando en el camino. Sí, y está en constante cambio. También me acuerdo que una vez lo hablábamos en la comunidad, o sea, como que al final, o sea, no está escrito en piedra, puedes estar cambiando el nombre, el diseño, el esto, el otro, la manera de trabajar, vas probando qué te funciona, qué no te gusta, qué no le funciona a las personas con las que trabajas también, o sea, mucho lo he aprendido de las mamás, de darme cuenta qué es más cómodo para ellas, qué no les funciona, qué les incomodaba, qué cosas no tenían tiempo para dedicarle a eso y entonces pues mi vida, mi función es hacer que sea más fácil para ellos. Entonces al final yo me adapto a ellas, a lo que a ellas les funcione y a esa forma de trabajar también que no corresponde a un horario de oficina, etcétera, ¿verdad? O sea, es bien flexible, es muy atípico, pero es lo que le funciona a las mamás. Y me acuerdo también que una vez en el curso de Desaprendiendo sobre Productividad, ¿verdad? Que hablábamos también sobre priorizar realmente lo que es urgente, ¿verdad? O sea, como que aprender como que no te bloquee esa sensación de que tienes un to-do list que tienes que terminar para irte a dormir con todo, ¿verdad? Check, 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 sino que aprender realmente qué es lo que urge que atiendas y lo que puede esperar. Y de hecho, o sea, como que justo platicando de lo que aprendí en el curso de Desaprendiendo sobre Productividad, con mi marido me decía, claro, tiene todo el sentido del mundo, o sea, si te fueras a dormir sin nada que hacer en tu agenda porque completaste todo el checklist, se acabó el negocio, no hay nada que hacer mañana, o sea, siempre va a seguir creciendo, agradece que siempre es interminable, eso quiere decir que sigue creciendo, que sigue llegando más gente, más familias, etcétera. Entonces, qué bueno que siempre tenemos más para hacer mañana. Entonces, sí, como que darle la vuelta a la moneda y verlo de otra forma en vez de frenarnos. Así mismo es. Indy, y tú me contabas hace poquito y fue algo que me encantó sobre este viaje que hicieron a Europa con tus hijos y lo hicieron trabajando además en su negocio cuéntanos cómo fue. Y no sé si este fue uno de esos momentos que a veces tenemos las emprendedoras de decir, wow, o sea, por este momento en donde estoy parada, todo el trabajo, todas las desveladas, todo ha valido la pena. Cuéntanos cómo fue ese momento para ti. Ok, de nuevo, yo no me creía capaz de que lográramos eso. Entonces, de nuevo nos pusimos la meta. Unos muy buenos amigos míos, yo viví también en Madrid 5 años, entonces unos muy buenos amigos míos a los cuales yo presenté,
se iban a casar y entonces pues obviamente nos invitaron a su boda y, o sea, incluso yo iba a dar el discurso en su boda, entonces para ellos era muy importante que yo estuviera ahí. Pero yo dije, ¿cómo? O sea, ¿cómo vamos a hacer? Porque acabamos de hacer un cambio muy importante. O sea, como que siento que nos han enseñado que todo tiene que ser como tan cuadrado como ese trabajo seguro donde tienes todo calculado para que nada se salga de tu control y entonces como que hacer ese cambio donde ninguno de los dos tenía como un trabajo de oficina, tal vez, donde ya a nosotros nos tocaba toda la responsabilidad como de no sé, todo, o sea, hasta el fondo de emergencia, seguros, etcétera, escuelas, o sea, que todo estuviera listo y no correr riesgos me costó mucho, a mí, más a mí que a mi marido. Entonces, pensar en hacer un viaje a Europa, los cuatro, y no saber si tenía todo lo demás seguro, porque es un poco más difícil saber, pues, el ingreso por mes, etcétera, me parecía como no, no sé si arriesgado, pero como que yo decía, ay, bueno, sí, o sea, como que yo decía, es un riesgo muy grande, porque qué pasa que si hacemos este súper gasto y después regresando necesitamos algo y no podemos cubrirlo y tal, entonces mi marido me dijo, bueno, tenemos un año para empezar a planificar, para proponernos, para tratar de crecer esto lo suficiente para que nos sintamos capaces de asumir el costo de un viaje para que vayamos los cuatro, podamos hacer algo así, seguir trabajando y volver con normalidad. Entonces yo dije, prométeme que solo lo vamos a hacer así como bien, o sea, que lo vamos a hacer bien, que no va a ser un riesgo, que no va a ser un tarjetazo, nada así. No, o sea, si nos vamos va a ser porque ya todo está pagado. Ok, bueno, entonces, de nuevo, yo no me lo creía, fueron pasando los meses y pues él de nuevo de la parte administrativa me iba demostrando que sí se podía, que todo iba a estar en orden, me mostraba así como la proyección de que podíamos esperar más o menos viendo el patrón que llevábamos de crecimiento de los meses anteriores y todo. Y además una ventaja de nuestro trabajo es que también es un poco más fácil proyectar hacia adelante porque pues en Disney tenemos la capacidad de hacer reservas a veces hasta año y medio adelante. Entonces también tenemos pueden cambiar las cosas porque pues las personas pueden cancelar sus viajes, pero tenemos una idea bastante clara de la carga laboral que nos espera en los siguientes meses. Entonces, también por ese lado pudimos como ver un poquito hacia adelante, entender lo que estábamos haciendo, planificamos para estar trabajando con una diferencia de horario esos días, porque pues iban a ser, creo que estábamos a 8 horas de diferencia de horario y pues nos animamos. Además, a mí me hacía mucha ilusión regresar a Europa, o sea, enseñarle a mis hijos dónde había vivido, que conocieran a mis amigos, etcétera. Entonces, lo que hicimos también fue, necesitábamos estar en Disney igual, o sea, porque habían varias familias que nos habían pedido ayuda justo antes, unos días antes de la boda. Entonces yo dije, ahora sí, ya no vamos a poder ir al viaje a Europa. Entonces mi esposo dijo, no, no, o sea, esto no se acaba aquí, hay que buscar la forma. Nos vamos a Orlando, trabajamos de allá todo lo que podamos y una vez ponemos un límite, decimos, bueno, a partir de tal día, no sé, digamos 15 de septiembre, ya no podemos trabajar más presencial en los parques, digamos, porque la idea sería viajar desde Orlando. Y yo, ¿qué? O sea, nos vamos a ir con los niños a Disney, etcétera, con todas las maletas, toda Europa. Y mi marido, sí, hay que hacerlo. Entonces, bueno, seleccionar súper bien las maletas porque lo que llevábamos a Orlando era la misma maleta que nos teníamos que llevar a Europa y no podíamos llevar nada más, o sea, era lo que entrara ahí. Entonces, desde ahí fue un poco un reto, pero bueno, lo logramos, nos fuimos a Orlando y de hecho mi hijo se enfermó y yo creo que fue por mis nervios. Antes del viaje a Europa estaba con vómito y todo en la madrugada, horas antes de salir el vuelo de Orlando a Londres y yo dije, ya, o sea, yo no me voy a ir con este niño así con vómito. Pero bueno, por suerte lo logramos controlar, todo bien y nos fuimos de viaje, nos fuimos a Londres para aprovechar, bueno, era la ruta que mejor nos servía desde Orlando para poder llegar a Europa. Los vuelos a Londres estaban muy bien de precios y así aprovechamos porque tengo una muy buena amiga que estaba en Londres, que en ese momento estaba embarazada y yo quería visitarla durante su embarazo, o sea, antes de que naciera el bebé, porque ella también estaba como un poco ansiosa con todo el tema de convertirse en mamá y entonces quería platicar conmigo y vernos y acompañarle unos días. Entonces aprovechamos para juntar todo eso, nos fuimos primero unos días a Londres, de Londres ya nos fuimos a Madrid para reunirnos con todos nuestros amigos
Y pues todo esto combinado con los niños también, entonces fue muy divertido. Llevarlos a la boda, a los chicos también, la primera vez que iban a una boda, entonces estaba como, ¿qué es una boda? ¿Qué es eso? ¿A dónde nos van a llevar? Entonces también eso fue muy, muy bonito. Y aprovechamos de regreso, yo quería ir a Francia, entonces mi esposo buscó la forma de acomodarlo también en el itinerario para que fuéramos a Francia. Mis hijos son súper comelones como yo, entonces era como la parte gastronómica del viaje para que fueran a comer todas las cosas que a mí me gustaban, probar pastelerías, comer comida de la calle, crepes recién hechas, el croissant recién hecho en la mañana. Entonces también fue como compartir una parte que es muy importante para mí con ellos, ¿verdad? O sea, especialmente mi hijo Luca, y él y yo cocinamos muchísimo juntos, le encanta, o sea, él saca mis libros de cocina y escoge las recetas, esto cómo se hace, y nos ponemos juntos, o sea, es como nuestro proyecto, hacer alguna receta de estas, entonces me lo gocé muchísimo estar con él allá, contarle un poquito más de ese lado mío que había olvidado. De hecho, me acuerdo que en un momento llegamos, íbamos caminando así por una callecita, comiendo helados, etcétera, viendo tiendas, y de pronto me topé con una tienda que es una tienda de utensilios de cocina a nivel profesional, ¿verdad? Y libros, etcétera. Y les digo, "Ah, podemos entrar, no voy a comprar nada, lo juro, pero podemos entrar". Y entré y empecé a caminar por los pasillos y ver como todo, y hasta se me salían las lágrimas, y le digo a mi esposo, qué mezcla de emociones, porque no es que quiera regresar, pero es una parte muy importante de mí, y si algo tengo claro es que en algún momento, ahorita no porque no me da la vida, pero en algún momento lo quiero retomar. Quiero que sea parte de nuestra vida, quiero que sea algo que compartamos con nuestros hijos, y no sé cuándo va a ser, pero sí, en un futuro, probablemente cuando mis niños estén más grandes y cuando ya pues esto también pueda soltar yo un poco más, me encantaría retomar un segundo proyecto enfocado en pastelería, en chocolatería. Qué bonita historia. Creo que lo que más me llega es el hecho de que han podido pues hacer todo esto junto con tus hijos, y que además has podido compartir este camino de viajar, del estrés antes de un viaje, bueno, de todo lo que requiere con todas las que te seguimos. Yo me enteré de muchas cosas gracias a tu viaje. Por ejemplo, no sabía que habían lavadoras en Disney, no sabía que no sé, todas las cosas, desde pedir súper, que lo puedes hacer, y al verte a ti viajar con tus hijos, creo que es algo que también le da muchísima tranquilidad a todas las que te siguen, porque dicen, wow, si Indy ya me dio todos los tips, ya me dijo cómo puedo hacerle con esto, ya llevo a un niñito de 4 meses a los juegos y no pasó nada, yo también lo puedo hacer. Y creo que esa inspiración, porque más allá del servicio y producto que a veces pues se espera que sea excelente en algo que tenemos, pero también que te inspiren, que te lleven de la mano, que te acompañen, es lo que ha hecho tu emprendimiento, tu negocio, porque ya es algo muy grande, tan espectacular. Y bueno, nada, agradecerte por todo lo que has aportado en la comunidad. Has sido una emprendedora súper importante para todas las que están ahí, para todas las que no se animaban y te vieron a ti y decidieron hacerlo. Y bueno, siempre contentos de ver esa sonrisa tuya. Gracias, Cindy. Ay, no, gracias a ti, Pau. Definitivamente, o sea, para mí fue un antes y un después ingresar a la comunidad y todo, o sea, la gente que he conocido, las chicas con las que me he rodeado, lo mucho que he aprendido de ellas, impresionante cuántas de ellas me han contactado por aparte, no solo para sus viajes, sino simplemente para ofrecerme su ayuda, su conocimiento, de herramientas que ellas han usado, que les ha funcionado, me mandan, me comparten por Instagram, mira, hice esto, creo que a tu negocio también le sirve. O sea, la verdad es que la sensación de acompañamiento en esta sola es, para mí es clave, o sea, por eso es que yo no me lo pierdo, es como mi comunidad, definitivamente. Ay, lo es, y de verdad que el cariño que se siente ahí adentro es más allá de un tutorial, o sea, es más allá de un sube un story, genera estas estadísticas, o sea, hay una comunidad auténtica que de verdad se ve en este tipo de casos, ¿no? Y como yo cuando suben las fotos y ponen que fueron a Disney contigo, ahorita que hablas de Evelis, que estás haciendo el logo con ella, yo de verdad que como mamá gallina digo, qué hermoso es verlas a ustedes ya crear algo más allá de lo que está en las sesiones semanales. Pero bueno, podríamos quedarnos hablando aquí horas. Para mí era muy importante
que te escuchen, que escuchen esta visión y esta motivación que le diste a tu emprendimiento, que creo que es lo que ha hecho que destaque y que la gente se sienta con esa alegría tan plena que lo primero que hacen al regresar de viaje es decir, tienen que ir con Indy a Disney porque si no fuera por ella no me lo hubiera pasado igual. Lo he visto de personas que tuvieron su primer viaje o de personas que ya habían ido otras veces a Disney y dijeron, no vuelvo a ir sin ella, fue lo mejor que me pudo haber pasado. Y bueno, eso era para mí muy importante tenerlo aquí en Negocios Entre Pañales, porque tú literal lanzaste este negocio entre 2 sets de pañales. Sí, y sobreviví. Y sobreviviste y bueno, ya ahora es el negocio familiar. Así que qué emoción. Gracias por tu tiempo, gracias por todas estas palabras. Te quiero mucho y te mando un abrazo bien grandote. Igualmente, Pau, un abrazote. Gracias. Y bueno, a todas las que nos están escuchando, gracias por haber estado aquí en este episodio. De verdad que espero que si algo te queda de lo que dijo Indy, es este amor por servir a tu cliente, amor por conocerlos, por saber qué es importante para ellos, por dar un servicio excelente y por comenzar hoy mismo. Así que si todavía lo estás pensando, estás coqueteando con esa idea, vete a casa y comiénzala ya. Te mando un abrazo grandísimo y nos vemos el próximo lunes en un episodio más de Negocios Entre Pañales.